Un saludo, queridos hermanos, es un gusto saludarlos. Es el Ministerio El Gozo de Jehová que una vez más le va a traer una clase relacionado a los estudios que estoy realizando. Estamos en el libro de Colosenses, pero previamente, antes de empezar, quisiera escuchar una alabanza de Dios que nos lleve a su presencia. Gracias, Dios. Sí, Señor. Sí, Padre de la Gloria. Sí, Señor. Sí, Dios mío. Sí, Padre de la Gloria. Sí, Señor. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios, Señor de la Gloria. Gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre. Gloria a Jesús de Nazaret. La gloria al Espíritu Santo y a tu bendita palabra. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Sí, sí. Dios de la gloria. Bendito eres. Mi Rey, mi Señor, mi Restaurador, mi Dios verdadero. Sí, Padre de la Gloria, siendo tu presencia, Dios mío. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Dios mío, sí. Sí. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, mi Señor. Gloria a tu nombre. Tú estás aquí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la Gloria, tú estás aquí. Gracias. Gracias, Dios mío. Gracias, gracias, gracias. Bien, queridos hermanos, seguimos con la clase. Estamos estudiando el libro de Colosenses. Un libro que no tiene muchos capítulos, sin embargo, nos da mucha enseñanza. El día de hoy vamos a continuar en el capítulo 1, versículo 15 en adelante. Vamos a entender qué es lo que Pablo nos quiere enseñar en esta travesía en Colosenses, en esta travesía en la carta que le manda. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. La palabra del Señor la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su santa palabra se lee así. Él es la imagen de Dios, invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como los que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Padre de la gloria, vengo delante de tu presencia presentando esta clase. Te pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo me guíe a dirigir tu palabra, para que sea de edificación para mis queridos hermanos, a los cuales desde ya bendícelos, Padre. Gracias, Señor, porque en tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, vamos a continuar con esta clase que en la clase anterior hemos comenzado ya estudiando con una introducción. El día de hoy lo he titulado ¿Quién es Cristo? Vamos nosotros a entrar a ver qué es lo que ha hecho en todo esto, cómo Pablo nos presenta este tema, esta introducción, esta clase que voy a dar. La palabra comienza hablándonos unas cosas que Pablo proclama. Pablo proclama que Jesucristo como punto fijo de la referencia de los creyentes. Pablo estaba preocupado porque los creyentes en Colosas estaban en peligro de ser conducidos hacia un error por los falsos maestros, cuya doctrina quitaba mérito a la supremacía de Cristo. De este modo, Pablo exalta a Cristo y afirma su supremacía por lo menos en 4 aspectos. Observe usted con mucho detenimiento. Le sugiero que mientras estudiamos este libro, mantenga su Biblia abierta. Cuando nosotros vemos esto, Pablo nos va a sugerir 4 puntos importantes. Jesucristo en la revelación. Es importante ver que Jesucristo va a hacer en esto de la revelación. Pablo va a enseñarnos, va a revelar al Dios invisible. Oiga bien, vea su Biblia siempre Colosenses 1:15. Pablo presenta a Cristo como la revelación suprema de Dios, invisible. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo amado del Padre Celestial, es la revelación del mismo Dios. Después, Jesús es la imagen. Oiga bien, Jesús es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Jesús hace visible al Dios invisible. Entienda bien, Jesús va a ser visible al Dios invisible, al Dios que usted no ve, a usted, ese Dios es Jesucristo. Jesucristo nos muestra perfectamente y claramente quién es Dios. Segundo, Jesucristo en la creación. Él es el creador y sustentador de todo. Tenga cuidado con lo que voy a decir. Pablo afirma que Cristo es el primogénito de toda creación. Mediante él quería decir que Jesús existía antes del mundo. Oiga bien, Jesús existía antes que el mundo fuera creado. Y él es el supremo sobre toda la creación. Entiéndalo bien. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Mediante él quería decir que existía antes de que el mundo fuese mundo. Antes que el mundo fuera creado, ya Jesucristo existía. Todas estas cosas fueron traídas a la existencia. Oiga, entienda bien. Traídas a la existencia por el
acto creador de Dios en Cristo. Todas las cosas en el cielo y en la tierra, ambas visibles o invisibles, incluyendo seres espirituales, angelicales, que existían en el universo. En el versículo 16 usted va a ver, Pablo nos da tres diferentes frases claras. Primero, dice que Cristo es la esfera de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Tenga en cuenta, Cristo es la esfera de la creación, en Él fueron creadas todas las cosas. Segundo, Cristo es el agente divino de la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Tercero, Cristo es el propósito de la creación, porque todo fue creado por Él. No hay nada que no haya sido creado por Él. Ahora, Pablo dice, oiga bien, que Cristo es quien sostiene toda la creación, ya que todas las cosas en Él subsisten. El mundo creado como lo conocemos y la humanidad no son accidentes cósmicos. Jesucristo es la fuerza creativa, sustentadora y el principio de unificación tras todas las cosas. Él es. Tercer punto que Pablo nos revela es Jesucristo y la iglesia. Y en este tenga un poco de cuidado porque vamos a hablar, porque Él tiene la preeminencia en todo. Jesucristo. Pablo nos declara, nos dice que Cristo tiene la preeminencia como cabeza de la iglesia. Cristo como cabeza del cuerpo que es la iglesia podría señalar su autoridad sobre todo lo que sucedía en la iglesia. Recalca el honor que se le da a él, tal como los colosenses entendieron que las partes del cuerpo funcionan correctamente bajo la dirección y control del cerebro. Pablo enfatiza que una iglesia sana y eficaz debe funcionar bajo el control y autoridad de Cristo. Pablo resume su argumento para estos creyentes de Colosas. Cristo debe tener la preeminencia en todo, Él no era solo Él, primogénito de la creación. Él era además el primogénito de todos los muertos. A través de su resurrección Él tenía la preeminencia de todo. Pablo alcanzó su punto culminante. Jesucristo debe mantener su preeminencia en todas las cosas. Jesús era el punto fijo de referencias que Dios designó para guiar la vida personal de los creyentes. Otro punto más, Jesucristo y la salvación. Jesucristo nos reconcilia todas las cosas con Dios. Pablo presenta a Jesucristo como el reconciliador supremo. En el versículo 19, Pablo dice que Él es Jesús, el Dios que habita con toda su plenitud. Los falsos maestros afirmaban que Jesús era simplemente uno de esos seres inferiores a Dios, pero algo más que simplemente humano. Pablo declaró que no era necesario aplacar nada. Jesucristo ha reconciliado todas las cosas en sí mismo a través de la muerte en la cruz. Jesús es la suprema expresión, oiga bien, es la suprema expresión de la plenitud de Dios. Todas las cosas disponibles, necesarias de la vida cristiana se encuentran en Él. En los versículos del 20 al 23, Pablo explica 5 aspectos, tome bien y tome nota, 5 aspectos de la obra reconciliadora de Cristo en la vida de los cristianos de Colosas. Primer punto, lo ve, el problema requiere una reconciliación.
antes de ser reconciliados con Dios y a través de Cristo. Estos creyentes estarán completamente separados de Dios en sus pensamientos y en la manera de vivir. Necesitan reconciliación con Dios. Segundo punto, ¿cuál era el plan de reconciliación? Pablo explica que el plan supremo de Dios es la reconciliación de todas las cosas, consigo mismo a través de Cristo. Así como la caída de la humanidad en pecado tuvo un impacto universal, Pablo afirma que la obra de Jesús en la cruz tiene poder de reconciliar a todas las personas con Dios. Otro punto importante, el precio de la reconciliación. Es la separación de la humanidad de Dios, era total. Pablo aclara que el precio para reconciliar a las personas con Dios fue el mayor, fue el mayor posible, la vida de Jesús, por la que ellos, cuando uno pecaba bajo el sistema del Antiguo Testamento, había que ofrecer un sacrificio para expiar del pecado, en fin, había todas estas cosas. Pero Cristo pagó el precio. Hay un punto más, que es el propósito de la reconciliación. ¿Cuál es el propósito? Pablo describe el propósito y resultado de la reconciliación provista por Dios en Cristo. Muchos creyentes en Colosas habían sentido la herida de la crítica y el rechazo. No obstante, Pablo reclamó buenas nuevas. Ahora os ha reconciliado con su cuerpo de carne para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es importante que usted entienda que todos hemos sido reconciliados por la sangre de Jesucristo. Hay un punto, la prueba de la reconciliación. Que usted vaya viendo todos los puntos. Todo esto era incondicional. Pablo advierte a los creyentes en contra del conformismo. Ellos eran presentados santos a Dios, solo si permanecían fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Sin embargo, Pablo no hace esta declaración condicional, porque dudaba de que los creyentes mantuvieran su fe. Ahora veremos el ministerio de Pablo y su mensaje. ¿Cuál era esto? Al observar la pasión de un líder espiritual verdadero e inspirador, sin embargo, Pablo aclara que el ministerio eficaz implica varios puntos. Primero, un servicio desinteresado a Cristo y a la iglesia. ¿Lo entiende bien? Primero, un servicio desinteresado a Cristo y a su iglesia. Aquí no hay convenios, no hay arreglos, no. Usted le sirve a Dios o simplemente no le sirve. 2. La palabra de Dios siempre tiene que ser su mensaje. 3. Creer en Cristo es su meta principal. 4. La investidura de poner y del poder del Espíritu Santo. Entendemos ahora, de ver estos puntos, la motivación del ministerio, servir a Cristo y a la iglesia. Pablo declara que todo lo que a él le ha pasado es en favor de la iglesia. En este aspecto, Pablo en su ministerio sigue el modelo de Jesús, quien amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aunque en el ministerio era difícil para Pablo, él siempre se
regocijaba la actitud de todo cristiano hacia el ministerio que debía que hacerlo con un regocijo. Algunas personas siguen el ejemplo de Pablo. El ministerio que produce mayor impacto se lleva a cabo con gozo. Este es el verdadero espíritu del ministerio, ejemplizado por nuestro Salvador. En la última parte de este versículo, Pablo hace una declaración desconcertante. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Está claro del contexto anterior, en el 1:13 al 23, así como otros pasajes de la Biblia que no se refería que el sufrimiento de Cristo era de alguna manera insuficiente. La expresión de Cristo en la cruz, consumado es. Expresión de Cristo en la cruz, consumado es. Nos dice Jesús que Él provee todo, la redención completa. Igualmente Pablo se consideraba a sí mismo como que de alguna manera participaba en lo de Cristo. Aquellos que desean representar, oiga bien usted, aquellos que quieren representar a Jesucristo y su ministerio, para Él deben estar dispuestos a sufrir. El ministerio comprende del sufrimiento. La iglesia primitiva consideró un privilegio sufrir por Cristo. Cada ministerio debe comenzar con un genuino llamado. Si Dios lo llamó, siga haciendo su trabajo porque Él da la fortaleza. Pero si usted vino porque quería ser, necesita que Dios primero lo apruebe. Ahora, el mensaje del ministerio de la palabra de Dios. Pablo se consideraba a sí mismo siervo de Cristo y de la iglesia, como un ministro del Evangelio. Dios lo había confrontado personalmente y comisionado para compartir la palabra en el mundo. La meta de un ministerio eficaz es la madurez en Cristo. Y aquí esté atento en lo que le voy a decir. La meta de un ministerio era que todo aquel que escuchara y respondiera el mensaje pudiera ser presentado perfecto en Cristo Jesús. La palabra perfecto usada aquí no significa perfección, en el sentido de estar sin pecado. Más bien se refiere a la madurez en Cristo. Pablo identifica 5 aspectos de la madurez de los creyentes en el trabajo. En Colosenses 2 al 5 dice, para que sean consolados, sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto es lo digno, de que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza en vuestra fe en Cristo Jesús. Hermanos, esto es sorprendente. Ahora explicaremos varios puntos. Primero, que ellos pudieran ser consolados en sus corazones. Segundo, que ellos pudieran estar unidos en su amor. Tercero, que pudieran entender el ministerio del cual les había hablado anteriormente. Cuarto, que ellos pudieran estar preparados a reconocer y a resistir el engaño. Hermanos, es triste a veces ver cómo hay iglesias en el mundo que engañan a la gente con palabras filosóficas.
pero ellos darán cuenta al Señor, porque desde allá arriba nos mira a cada uno de nosotros. El poder del ministerio por el Espíritu Santo. Pablo consideraba el ministerio de predicar a Cristo y ayudar a los creyentes a madurar a la imagen de Cristo, como un llamado digno de entregar toda su energía y consagración de su vida. Muchas personas hoy piensan que el ministerio es una profesión fácil. Pablo no lo consideraba así. Involucraba trabajo duro y lucha. Pero cuando sentimos que no tenemos fuerza para continuar, descubrimos los recursos que proceden de la investidura y del poder del Espíritu Santo. Pablo escuchó que el Señor que le decía estas palabras en el momento de su mayor debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él continuó para testificar, por tanto, de una buena gana de gloriarse más bien en sus debilidades, para que repose sobre el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesario, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. La advertencia acerca de las enseñanzas. Observemos este punto, es importante. Una actitud de superioridad e intimidaciones había entrado en la iglesia de Colosas. Pablo escribe a los creyentes de Colosas que había estado siendo menospreciado e intimidado, porque los que consideraban las experiencias espirituales superiores, aquellos a los creyentes comunes que estaban profundamente preocupados por esa actitud. Está dividido el cuerpo de Cristo, distrayéndolo en la preeminencia de Cristo y llevándole a un desastre espiritual. Actividades similares causan problemas a las iglesias hoy, en estos tiempos. Sin embargo, ahora hay que identificarse completamente con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Pablo exhortó a los creyentes en Colosas a identificarse completamente con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y levantado entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra del Padre. Debido a este hecho, necesitan comportarse con consecuencia, necesitan reflejarlos en sus vidas. Primero observe, ellos necesitaban hacer morir lo que pertenecía a la antigua manera de vivir, antes de experimentar la nueva vida en Cristo. Pablo advierte que quienes siguen pecando podían experimentar la ira de Dios. La victoria y la libertad debían ser encontradas en completo en el Salvador crucificado y resucitado. Los cristianos hoy en día enfrentan desafíos similares. La respuesta está en no ceder a la presión y la tentación de buscar nuevas filosofías, integrantes o experiencias místicas, no poder legalismo ni prácticas religiosas. Hermanos, esto es muy delicado. Uno tiene que tener mucho cuidado. Hay que ver que Jesús crucificado, sepultado y resucitado está sentado a la diestra de Dios Padre. Recordemos que su muerte por nuestros pecados debe ser nuestra muerte al pecado. No podemos seguir pecando. Y vamos a hablar dentro de un momento sobre esto. Ahora, algunas cosas necesitan ser quitadas, tantas suyas, mías, todos. Aquí no hay nadie perfecto. La primera es la inmoralidad sexual.
fuera del matrimonio. Usted no puede hacer una cosa, hablar de Cristo y vivir una vida diferente. Tenga cuidado, porque Dios está observando sus movimientos. Hay la impureza moral en pensamiento e imaginaciones. El cristiano tiene que cambiar su actitud y cambiar su forma de vivir, su forma de pensar y su forma de imaginar. Está la lujuria, el deseo sexual que no se detiene hasta ser satisfecho. Están los deseos malvados, de los malos deseos. Hay la avaricia, otro punto. Dentro de este contexto, la palabra contiene alusiones sexuales, pero se aplica a todos los deseos egoístas, insaciables de cualquier naturaleza. Ahora, vea usted el pecado de actitud y de palabras que son. Hay personas que tienen sus problemas personales, sus luchas personales, pero también tienen en una forma inconscientes en su vida cristiana. Muchos que siguen viviendo con el vocabulario antiguo antes de conocer a Cristo. Uno tiene que cambiar, porque hay mucha gente que todavía tienen ira y tienen enojo, tienen malicia, todavía tienen calumnia, hay palabras deshonestas, hay la mentira. Hay muchas cosas que cuando uno viene a Cristo tiene que cambiar. Recordemos ahora algunas cosas que deben ser puestas, como las prendas espirituales y los vestuarios. Es importante, hermanos, no le estoy diciendo cómo tiene que vestirse. No. Primero, aquellos que tienen una nueva vida en Cristo, entrañable, misericordia de ser sensibles como Cristo lo fue. Segundo, tener benignidad, tener humildad, tener mansedumbre, tener paciencia, la capacidad de soportar injusticia desagradables sin caer en conductas inadecuadas. Control del dominio propio, una actitud de tolerancia hacia otra persona. Otro punto es el perdón. Un cristiano que viene a Cristo tiene que ir cambiando humildad, tener mansedumbre, tener paciencia, tener que pedir perdón. Porque el perdón absoluto que Cristo mostró en cada uno cuando nos redimió a través de su sangre. Hay que tener amor por el vínculo perfecto, el amor cristiano, auténtico. Es representado como un cinturón que sostiene toda la ropa espiritual. Hay que tener paz, hay que tener agradecimiento. Y sobre todo, que habite la palabra. El mensaje de Cristo, que es el centro de la palabra de Dios. Debería llenarse sus corazones, entre ellos, con la iglesia. Compartir la instrucción y aliento. Un corazón lleno de alabanza. El ser humano o la persona que viene a Cristo tiene que ir matando las cosas del viejo hombre. Ahora observe, la manera en que nos vestimos puede influir en nuestra vida. Puede prepararnos para el éxito o para el fracaso. Depende de usted. Depende de usted. El amor de Cristo, una manera nueva de relacionarse con la esposa. Vamos a hablar un poquito de esto. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La mayoría de los matrimonios en los tiempos antiguos eran conveniencia. El matrimonio proveía una mujer y una protección y un lugar donde vivir. Es lo que pedían para el matrimonio. Un lugar para donde estar,
que lo que va a comer, y eso se hacía, un convenio entre un hombre y una mujer. No había amor ahí. En vez de ver a las esposas como una propiedad, la veían como una propiedad, eran exhortadas a ver lo que realmente eran ellas. Eran seres humanos, hechos a imagen de Dios, creadas por una relación de amor y apoyo a los esposos. El relacionarse amorosamente con la esposa, en vez de usarla como un medio para un fin, trajo la vida de Dios al matrimonio. El matrimonio se convirtió en un compañerismo en Cristo, gobernando el mutuo amor y la sumisión. El asunto no sería sobre quién manda, sino el servirse uno al otro y basar su comunión en Cristo. Todas sus decisiones, los dos vienen a ser una, como Dios lo propuso desde el principio. No observe usted que yo por ser hombre mando, o yo por ser más fuerte mando. No, es una unidad el matrimonio. Es una unidad. Por eso Dios instituyó el matrimonio. Cristo ayuda a las personas a servir fielmente. Tenga en mente que las instrucciones de Pablo fueron hechas con una cultura donde la esclavitud estaba instituida. Los esclavos eran considerados parte de la casa. Muchos servían como maestros, proveyendo servicios, otros cuidando niños, otros contadores, en otras áreas estratégicas de responsabilidad. Pero la fidelidad y la ética laboral de los esclavos era un testimonio importante para Cristo. Es un testimonio que cada quien tiene que dar cuenta. Y puso aquí 4 puntos que usted tiene que observar. Los cristianos deben mostrar una buena conducta piadosa en su lugar de trabajo. Los cristianos deben hacer un buen trabajo en su lugar donde están trabajando. Los cristianos deben tener una buena actitud correcta en el lugar de trabajo. Y también los cristianos en su lugar de trabajo deben mantener en su mente la más importante, la recompensa celestial. Ahora, hay instrucciones, hay observaciones, hay saludos finales en este libro que estamos estudiando, el libro de Colosenses. La palabra nos dice en 4:2, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por vosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. La preocupación de Pablo por los cristianos de la pequeña ciudad de Colosas. Había recorrido toda la ruta, aunque nunca había conocido personalmente a estos creyentes. Uno de los que se convirtieron en él fue Epafras, que fue el pastor y fundador de la iglesia en Colosas. Él había traído un informe a Pablo acerca de la estabilidad espiritual, así como los retos que estaban enfrentando. La carta de Pablo para ellos, llena de interés apostólico, les dice que oren cada día por el bienestar de ellos. Considera los problemas principales que estaban enfrentando. Ahora termina su carta de esta manera. Él termina su carta apostólica con algunas instrucciones, algunas observaciones, y él menciona unas cuantas. Pablo desea y desafía a los creyentes a dedicarse a la oración. Perseverad en la oración, y en esto se va a usar 10 puntos importantes. Es la proclamación del Evangelio, es crítica. Pablo reconoce la importancia de que el Evangelio sea proclamado.
a pesar de que estaba en prisión en Roma, nunca sintió que el Evangelio estaba encadenado. De hecho, en su epístola a los filipenses dice a los prisioneros: has visto la oportunidad de alcanzar el pretorio con el Evangelio. Nadie puede esconder el Evangelio. Los planes y propósitos de Dios seguirán adelante. El Evangelio rompe barreras, destruye fortalezas espirituales, libra a las personas y transforma vidas, comunidades y naciones. Hay un punto acá importante. La vida pública es un testimonio. Observe, porque hay hermanos, perdónenme la expresión, hermanos que una vida viven en su casa, otra vida viven en la iglesia y otra vida viven en la calle. Pablo reconoció la importancia de una vida cristiana. Uno debe dar testimonio y exhorta a redimir el tiempo, aprovechando cada momento para cumplir el mensaje vivificador de Cristo Jesús. Pablo también desafió a los creyentes a que fueran cuidadosos con sus conversaciones diarias. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado, queridos hermanos. Pablo reconoció que el éxito de su ministerio apostólico dependía de otras personas. A veces uno mira al líder, a él, pero recuerde que detrás de ese líder, detrás de ese pastor, de ese ministro, de ese evangelista, hay otras personas. Ellos no trabajan solos, yo no trabajo solo. Hay personas que me ayudan, en este caso mi esposa. Pablo reconoció el éxito de su ministerio, obviamente, pero dijo, hay personas, y entre ellos numeró las siguientes personas: a Tíquico, una persona con un corazón de siervo. Tíquico era una persona que en muchas ocasiones tenía que caminar largas millas llevando los mensajes de Pablo. En esta ocasión lo encontramos llevando a través de muchas millas de largo cartas a los colosenses y a otras iglesias de Asia Menor. No se quejó, expresó un corazón de siervo fiel. Otra persona el primero fue Tíquico, el segundo fue Onésimo, una persona con un pasado de pecado. Él había sido esclavo fugitivo. Él había trabajado para un cristiano llamado Filemón. Onésimo quería tener su libertad, así que robó dinero de Filemón y huyó a la ciudad de Roma, y ahí se encontró con Pablo. Y Pablo fue quien lo rescató. Ahora, Pablo llama a Onésimo y le dice: querido fiel hermano. Mire cómo la persona, después de haber sido de una forma de vivir, le había robado a Filemón, su jefe, porque él era esclavo. Él era esclavo, Onésimo era esclavo, y su jefe era Filemón, le robó dinero, huyó, se encontró con Pablo, pero Pablo le dijo: querido y fiel hermano. Pablo se enteró de lo que había hecho, pero aún así tuvo una oportunidad. Cuando una persona viene a Cristo, su pasado no es un problema. Dios puede usarlo. Lo puede usar. ¿A cuántas personas yo personalmente conozco que han vivido un mundo terrible que da miedo? Hoy unos siervos, servidores de Dios. Aristarco fue una persona de un corazón compasivo. Él era un judío creyente de Tesalónica. Aristarco se mantuvo tanto junto a Pablo en las buenas y en las malas. Como le digo, todas estas personas que voy a mencionar son los que ayudaron de alguna manera a Pablo ser lo que era y lo que es. Él estaba en prisión.
lo animaba, lo administraba a sus necesidades como líder cristiano. Necesitaba una ayuda fiel como un cristiano. Marcos, una persona que esperaba una segunda oportunidad. Juan Marcos tuvo un principio distinto en su carrera ministerial. Empezó como parte de un grupo ministerial de Pablo, pero aparece en las cosas le fueron muy fuertes y se fue a casa. Él se fue. No quiso seguir trabajando. Sin embargo, años más tarde encontramos a Marcos como un hombre útil. Tal vez usted en el pasado ha cometido error delante o evidentes. La buena noticia es que Dios da a sus siervos una segunda oportunidad. Este Juan Marcos es el escritor del libro de Marcos, de los Evangelios. Está justo. La persona con una persona con un fuerte compromiso, que no importara lo que pasara, estaba ahí con Pablo. Fue criticado por los judíos. Justo no tuvo temor de ser criticado. Era una persona de un compromiso fuerte. Epafras, una persona con una vida de oración. Este es un hombre que oraba todo el tiempo. Estaba siendo solícito, dice la palabra, a que pidieran siempre oración, que él orara. Fue fundador de la iglesia de Colosas. Estuvo con Pablo en Roma, rogando encarecidamente por sus oraciones. Él era solicitado con gran solicitud para la oración. Lucas, una persona con un talento dedicado. Es un hombre que tenía una preparación. Lucas era un médico privado, pero de Pablo. Así como un amigo cercano, no sabemos nada de su pasado de Lucas. Lo que sí sabemos es que dejó su carrera, que podía haber sido muy lucrativa, para servir al Señor con su talento. A cambio, Dios le dio el privilegio de escribir una carta significativa en el Nuevo Testamento, que es el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Demas, la persona que tuvo un futuro lamentable, porque hay personas que vienen al Evangelio y trabajan frecuentemente y con fortaleza, pero las cosas del mundo le llamaron más y se terminó retirando del Evangelio. Por eso, a veces personas que en un punto de su vida comenzaron contentos, alegres, felices, pero las cosas del mundo le ganaron. Y todavía perderse. No importa lo que haya hecho, porque aquí no es importante lo que comenzó, sino cómo termina. Ninfas, la persona dispuesta a abrir su hogar, abrió su hogar para un grupo pequeño, para la palabra, a creyentes. Se reunían en su casa. Ella dirigía, ella era la anfitriona en su casa. Arquipo, la persona que necesitaba ser animada para terminar bien. Estaba lleno de entusiasmo y visión. Dios le había dado una tarea y un llamado, pero Pablo vio algunas señales que lo preocuparon. Arquipo está relajándose. Pablo le dijo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor, en una carrera. En una carrera el premio no es para quien empieza rápido, sino para los que terminan bien. Hermanos, hay muchas cosas bellas dentro de estos libros. Y a veces uno no le da mucha importancia, ni lo lee, pero hay que entender lo que lee. Hermanos, ¿está usted dispuesto a dedicarse a la obra del Señor en su iglesia, en su comunidad, en su casa? Hágalo. Hágalo, hermano. Cristo es nuestro ejemplo. Líderes como Pablo, un ejemplo para seguir adelante. Empiece.
No todos empezamos iguales. Uno empieza de una forma, el otro empieza de otra forma. Pero lo importante es que empiece y termine su carrera. Hermanos, esto ha sido una clase más y terminando el libro de Colosenses. Traeremos la otra clase con otra carta más escrito por Pablo en la cárcel. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde y será hasta la próxima clase a la misma hora. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.